Bueno, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Nuevamente hoy es una tarde de fiesta. Y cuando digo fiesta, lo hago porque siempre es una fiesta cuando se presenta un nuevo libro, tanto para el autor como para aquellos que participan de la presentación. Gracias a Alejandra Gleis y a Grama por hacer posible esto y dar la posibilidad no solo de que los libros lleguen a cada rincón, sino también estas presentaciones, gracias a las posibilidades que nos dan la tecnología, estamos llegando, que podríamos decir ya, a todo el mundo. Hoy tengo el honor de coordinar esta mesa y esta presentación de un estupendo libro escrito por Gabriela Tribeño, titulado Transexualidad, Cuerpo y Psicoanálisis. Este libro es el producto de su trabajo de tesis de maestría, que fue cursada en la UBA durante el año 2010 y 2011. Y de su decidida decisión, valga la redundancia, porque es una decidida decisión de publicarlo, luego de haber recibido la sugerencia del jurado en su presentación. Hoy coordino esta mesa y le agradezco a Gabriela por ello, y también tuve el gusto de compartir con ella el proceso de armado de este libro. Gracias, Gabriela, por haberme elegido 2 veces, tanto para eso como para esta presentación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la misma. Escucharemos a 3 presentadores que nos darán una idea de lo que vamos a encontrar en las páginas de Transexualidad, Cuerpo y Psicoanálisis. En primer lugar, comenzaremos con María Inés Sotelo para mí. Inés es miembro del LEOL y de la MP, doctora en psicología, docente de pre- y posgrado e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, codirectora de la maestría en clínica psicoanalítica de la USAM, autora de varios artículos y libros, como por ejemplo Datus, dispositivo analítico para el tratamiento de urgencias subjetivas, entre otros. Y también ha sido la directora de tesis de Gabriela. Adelante, Inés, te escuchamos. Desmuteate, Inés. Ustedes me dicen que sí, ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes me dicen si se escucha bien o hace falta que apague la cámara por el tema de la señal. Bueno, en primer lugar, como acompaño esta idea de la celebración que implica sobre todo características, que es producto de años de investigación y donde además hay una fuerte apuesta de todo ese proceso personal que fue haciendo Gabriela, donde también su posición en relación al psicoanálisis, ¿no? Y voy a decir unas poquitas cosas, después, bueno, pero sí contarles que la conocí a Gabriela hace años, y ella venía trabajando este tema con Carlos Dante García, que era su consejero, ella lo dice en la introducción, y entonces me pide que la acompañe en la dirección, ¿no? La dirección de una tesis de maestría inscrita en la universidad, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos esta cuestión que no es tan evidente de la relación entre psicoanálisis y la universidad. ¿Por qué los psicoanalistas
damos clases en la universidad, estudiamos en la universidad, publicamos. Me parece que es toda una cuestión en la cual este libro testimonia acerca de esta articulación que hoy creemos imprescindible. Justamente hoy estuve con los colegas de las cátedras y con Andrea Celaya organizando la conferencia de Cristiana Alberti en la UBA, ¿no? Y entonces, justamente la cuestión es cómo acercar, ¿no? Me parece que afirmamos siempre, chicos, la universidad no forma analistas, pero sí provoca a los estudiantes, los acerca a la práctica del psicoanálisis, los acerca al modo en que el psicoanálisis lee la clínica contemporánea, los temas de la época, como este libro lo muestra con tanta potencia, y el psicoanálisis dando ahí una respuesta. Les anticipo que Cristiana Alberti va a llamar su conferencia ¿Qué puede el psicoanálisis? ¿No? Entonces, esto, nada, no tenía preparado decir esto, pero me parece que también, ¿no? Frente a las nuevas formas de vivir la sexualidad y el cuerpo, ¿qué tiene el psicoanálisis para decir? ¿No? A mí me encanta como lo dice Eric Laurent cuando dice, bueno, en el siglo XXI, ya estamos a 20 años pasados, el psicoanalista, la responsabilidad del analista es sostener una interlocución con la época, con los sujetos de la época, que es como la época como su partener. Y creo que este libro justamente da testimonio de esto, ¿no? Cómo los sujetos, las personas no necesitan de los psicoanalistas para vivir su cuerpo, para percibirse de tal o cual manera, para nombrarse, para cambiar sus documentos, pero sí los psicoanalistas estamos ahí cuando, para alojar lo que no anda, ¿no? Para alojar aquello que justamente deviene síntoma. No cuando aparece como solución, sino cuando la cuestión deviene problema, deviene sufrir de más. Entonces me parece que es fundamental, y estar en la universidad, conversar con los estudiantes y acercarlos en textos posibles, respetuosos, que están en interlocución con otras lecturas, con otras... A mí me parece clave, ¿no? Y me parece que estoy como muy preocupada con este tema del porvenir a la luz de las nuevas ofertas y bueno, y la posición de los estudiantes, ¿no? Entonces me parece que que Alberti diga, se pregunta, ¿qué puede el psicoanálisis, ¿no? Jugando con los imposibles lógicos, me parece clave. Así que bueno, cuando Gabriela, que además es una persona preciosa, muy estudiosa, muy comprometida, que la he ido conociendo muy de cerca a través del trabajo, y bueno, de este modo en que se va divinizando el lazo a veces entre el director, ¿no? Y en este caso el director, que en realidad yo simplemente leía y conversaba con ella, pero yo le digo siempre en la maestría y con Graciela Broski, que, bueno, le decimos que en realidad cuando alguien termina un proceso de escritura de una tesis, el que más sabe es quien hizo la investigación, no es el director ni es el jurado, es quien hizo ese proceso. Así que yo aprendí muchísimo con ella y se lo agradezco, me metí en una temática y en lectura de textos que me fueron apasionando y que ella va recorriendo con una rigurosidad y con un estilo precioso. Y bueno, me parece que solo tomar la cuestión que ella, su fuerte hipótesis, que es que la elaboración del concepto de cuerpo en la última enseñanza de Lacan permite salir de la clínica estructural para poder abordar la transexualidad más allá de los diagnósticos clínicos. En realidad la transexualidad, dirá Gabriela, ilumina algo estructural en todos los sujetos.
La relación con el cuerpo no está dada de entrada. Hace falta que sea inventada. Y me parece, sobre todo para quienes empezamos nuestra clínica ya hace muchos años, que recuerdo cómo en la década del 90 se pensaba la cuestión de lo trans, ¿no? Yo estaba en el Hospital Piñero en aquellos años y, bueno, con muchos colegas, con Guillermo Belaga, Diana Campolongo, bueno, Juan Dobón, digo, gente que en ese momento estábamos allí comenzando nuestra práctica y nuestra experiencia, y el modo de pensar, de entender y hasta de diagnosticar, ¿no? Este modo de habitar los cuerpos, era distinta, se pensaba distinto, se leían muchas cosas distintas, a pesar de que es la última enseñanza de la cancha, pero hizo falta transcurrir y transitar, y también que la época, lo va marcando Gabriela, la época, las leyes que se van anticipando a veces a muchas cuestiones y en otras se retrasan, ¿no? Recuerdo cuando Eric estuvo en la facultad que dijo, en ese momento todavía no teníamos la ley de la ley del aborto, de la interrupción del embarazo voluntario, y él decía que le sorprendía que en este país ya estaba la ley, justamente esta que luego, ley 26.743 de identidad de género, ya estaba y fue previa a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esto me acuerdo que lo dijo Eric. Bueno, quiero decir, este libro va metiéndose en todos estos temas, se mete en la época sin separarse de la rigurosidad, ¿no? Del psicoanálisis, ¿no? Con todo el rigor ético, pero sin estándares. Se anima a meterse en los temas, en la clínica, en las épocas, conversa con las épocas, y toma la cuestión del cuerpo, que bueno, que como dice Lacan en el 20, ¿qué es el cuerpo hablante? Es un misterio, ¿no? Entonces, me parece que estos cuerpos que evocan goce, que sostiene Lacan en su última enseñanza, va justamente tomando cuerpo también en la escritura de Gabriela. Y entonces podría decir, bueno, escribía, el misterio del cuerpo hablante será una orientación fundamental en el recorrido de estas páginas, preciosas además, editadas por Grama, que siempre hace también del objeto libro algo fantástico, y con la corrección de Gloria, por supuesto. Entonces, en estas páginas en las que encontraremos una sólida investigación sobre el transexualismo, sus orígenes, su historia, las lecturas en el campo de la salud mental y el psicoanálisis, pero sobre todo una invitación de la autora a dejarse enseñar por el transexualismo. En tanto, da cuenta, en el caso por caso, que tenemos un hábito llamado cuerpo, siempre desajustado, con un goce siempre queer. Bueno, gracias por la invitación, así que felicitaciones, y vamos a justamente acercar a los estudiantes, voy a comprometer a mis colegas, aquí ya veo algunos, lo veo a Federico, otros colegas de la universidad, a estos textos. Hoy lo decía, tenemos que presentar los programas de las cátedras, y yo insistía, bueno, las nuevas publicaciones, las nuevas publicaciones que hay que incluir en los programas hoy de la universidad. Hay que acercar las nuevas lecturas que justamente conversan con la época a los estudiantes, junto con, por supuesto, los textos fundamentales, que no hay que descuidar. Pero con estas lecturas nuevas, frescas, jóvenes, así que bueno, espero que podamos nosotros desde la universidad cumplir con esta responsabilidad, que es acercar el psicoanálisis a los estudiantes, no esperar que ellos vengan, hay que acercarse, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, ahora, para continuar, la voy a presentar a Andrea Méndola, que aclaro que Gaby aclaró
vehementemente que es una muy buena amiga de ella, así que como Inés fue su directora, bueno, Andrea es una gran amiga. Andrea es miembro de la EOL, analista practicante, miembro de la EOL y de la MP, licenciada en Psicología por la UBA, y es magíster por la USAM en Clínica Psicoanalítica. Andrea, adelante. Bueno, muchas gracias, Gloria, gracias Ale, Inés, hermosas tus palabras, Diego, y bueno, y especialmente a Gaby, una amiga hermana que me ha regalado el psicoanálisis, así que bueno, nos queremos mucho y ella fue quien hace muchísimos años me fue acercando con su deseo por lo trans, también a saber un poco más del tema y apasionarme junto con ella. De hecho, en el año 2015 compartí una mesa que generosamente Carlos Dante García nos invitó en Leol a hablar sobre la chica danesa, así que bueno, un largo camino hermoso. Bueno, yo escribí unas palabras para dedicar a Gaby y para que todos también conozcan un poco qué me provocó este libro y algunos destellos, ¿no? Que después ustedes descubrirán por sí mismos. El título del libro de Gaby es ya en sí mismo una respuesta a lo que en él se volverá faro, trazo distintivo, resultado de una investigación profunda, comprometida y original. Trans adviene como un significante que anuda poniendo en tensión sexualidad, cuerpo y psicoanálisis. Ella sabe captar lo que en la época palpita en los discursos para que el psicoanálisis no solo converse con ellos, sino para que se pronuncie, para que se torne disponible, al decir de Miller, dócil a lo trans. Gaby sostiene que el concepto de transexualidad viene a iluminar algo estructural en todos los sujetos. La relación con el cuerpo no está dada de entrada, hace falta que sea inventada. Sus letras siguen de cerca las enseñanzas de la orientación lacaniana en lo tocante al cuerpo. Juntura íntima vuelta a misterio, allí en donde la palabra muerde la carne recortando un cuerpo. En piezas sueltas, Miller nos propone situarnos lo más cerca posible de la relación entre el decir y el cuerpo, es decir, de lo que usualmente la tradición analítica denominaba pulsiones. En ese mismo seminario, Jam diferencia identidad de identificación. Allí dirá que la identificación es transexual, ya que toda referencia a lo simbólico a la hora de dar el ser es puesta en tela de juicio. No hay la identidad del ser hombre, no hay la identidad del ser mujer. Asimismo, no hay la identidad del trans, sino algo que venimos trabajando con Jorge Acef y colegas cartelizantes, que lo trans nos enseña sobre las condiciones subjetivas singulares que le permiten a alguien inventarse una vida, un cuerpo, un nombre, valerse de una singularidad que bien puede abrirse lugar vía lo trans. En el capítulo 6, les dejo como referencia de sutilezas, llamado Singularidad, Gaby insiste en el libro sobre la singularidad, Miller propone que el misterio del encuentro del alma con el cuerpo natural se realiza en ese acontecimiento, el de la encarnación, en donde el significante crea vida humana en el cuerpo natural con la forma inédita de goce. Si hay goce, hay vida humana, y goce es el modo de llamar lo real en la perspectiva clínica. Es entonces que Gaby hace de lo inédito que anida en cada sujeto la chance de abrirse una vida, sea cual fuere el significante del que haga uso. Porque como dice Lacan en el Seminario 20, los significantes con los que se constituye el sujeto son su soporte. Gaby lleva a cabo un minucioso recorrido histórico del término transexualismo, para luego abocarse al estudio del cuerpo desde una lectura lacaniana. Parte desde Freud para diferenciar que el cuerpo no es el organismo. Es muy agradable a la lectura, cuando lo transiten, encontrarnos con citas que ella rescata de la pluma de Sigmund, en donde no solamente no se patologiza a la sexualidad diferente, sino que tampoco piensa la heterosexualidad como exclusiva ni normativa.
Subraya allí que la conducta sexual definitiva se decide después de la pubertad y que depende de una serie de factores que todavía él no puede abarcar en su conjunto. Agrega que se trata de esclarecer incluso la heterosexualidad, que más bien es un problema, no es natural y tampoco es algo obvio. Luego, ella pone el acento en cómo Lacan considera al cuerpo, situándolo como efecto del lenguaje. Nos lleva al cuerpo-imagen, que adviene como efecto de lo simbólico. La intervención del otro resulta allí crucial para que el yo se constituya identificándose con el semejante. Luego, el cuerpo desde la significación fálica es un cuerpo marcado por los significantes. Cada parte del cuerpo adquiere un valor simbólico propiciado por la significación fálica. Gaby establece una clara distinción en este punto, ya que hace pivotear el término lacaniano de asunción, para recordarnos que Lacan indica separar el sexo biológico del consentimiento que da el sujeto a su sexuación. Ella subraya que lo que hace al sujeto ser de un sexo o de otro es asunto de aquello que se asume en tanto hacerse un ser. Ubica que el falo entonces no garantiza en ninguna estructura el ser del sujeto, sino que se verá caso por caso, como un sujeto se las arregla con eso. Arribando a lo que ha sido forcluido en la significación fálica, Gaby se hace preguntas que conviene atesorar de manera abierta. ¿Hay una cara psicótica en los casos de transexualismo? ¿Se trata siempre de una estructura psicótica? ¿Cómo está funcionando la significación fálica en ese cuerpo sexuado y de qué manera lo hace? ¿Qué ocurre cuando hay forclusión del significante fálico? Así, la autora apunta su laboriosa lupa, invitándonos a conservar un horizonte clave. La regulación de las partes del cuerpo tiene muchos matices que van más allá del placer-displacer, y estos matices podrían ser llamados desde el psicoanálisis como singularidad del cuerpo sexuado. De este modo, lo que viene como sexuado es una singularidad que habita un cuerpo. Ese que no se tiene del todo, ese que se cree ser a pesar de sus levantes de campamento, como dice Lacan. Se lo puede adorar, pero siempre será de a ratos furtivo, esquivo. En cuanto al cuerpo como agujero, Gaby precisa que éste tiene un goce en torno a los bordes erógenos que circunscriben los objetos erógenos, atravesados por ellos y formando circuitos pulsionales. Finalmente, arriba el cuerpo como acontecimiento, en tanto remite al encuentro contingente entre el organismo y la lengua materna que inscribe y fija un goce. Después de estar un buen tiempo sumergida en las páginas de este libro, que nombraré como atrapante por su rigurosidad y por arrojar claridad en donde lo complejo encalla con lo inabordable, mi lectura se vio más que enriquecida. Un apartado me tocó especialmente por su valor clínico, al menos para mí, que es cuando ella habla de invención de identificación. Gaby provocó para mí un hallazgo que había pasado por alto en el texto La invención psicótica de Miller. Allí ella extrae algo muy apropiado para que tengamos en cuenta en la dirección de la cura. Ubica cómo Jam retoma el goce fuera de órgano y dice que se lo puede generalizar a todo el cuerpo. Todo el cuerpo pasa fuera de cuerpo. En el caso de la transexualidad, la respuesta del transexual será una invención de identificación, con una imagen como intento de tener un cuerpo, siempre fallido. Este punto me permitió situar la invención de identificación en algunos casos clínicos vinculados a lo trans y cómo eso en sí, esa invención de identificación, puede permitir estabilizar lo disruptivo de un goce, procurando evitar la invención de un cuerpo. Así, la apuesta ética de Gaby la leo en la siguiente afirmación. Ella dice: se puede pensar que en algunos casos de transexualidad, el analista puede ser un partener de la invención de un cuerpo. Ella no reduce la transexualidad a la psicosis y nos invita a que ubiquemos
cuál es la relación con el cuerpo que tiene ese sujeto más allá de la transexualidad. Finalmente su apuesta me evocó algo que dice Miller en este texto que se llama Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico. Cito: el analista es instrumentalizado. El analista es instrumentalizado por el derecho al sentido. Eso hace existir a un psicoanálisis, ese derecho al sentido que cada paciente nos trae y del cual nos hacemos depositarios. Ese objeto psicoanalista está disponible en el mercado. El encuentro con un psicoanalista hace bien, ya que el objeto psicoanalista es asombrosamente versátil, disponible, multifuncional. Y sigue: si el psicoanalista sabe ser objeto, no querer nada a priori por el bien del otro, no tener prejuicios frente al buen uso que se puede hacer de él, ve el registro de las contraindicaciones reducirse asombrosamente. Es necesario para esto, dice Jam, que él haya cultivado su docilidad hasta saber tomar para cualquier sujeto el lugar desde el cual poder actuar. Y continúa: el psicoanálisis ofrece así un lugar vacuolar en donde un paciente tiene, por un tiempo restringido, la oportunidad de ser sujeto, es decir, de dejar de ser lo que lo identifica. Es por eso que puede suceder que este encuentro con el psicoanalista no tenga precio para un sujeto. Y finaliza esa cita, que recorto extensa, pero me parece fundamental, con una pregunta. Dice: ¿dónde está la ética del analista? ¿Hay que ubicarla en su oportunismo o en un purismo que hoy es anticuado? Bueno, gracias Gaby por orientarnos, por recordarnos que un cuerpo es una relación que se inventa y que eso no viene dado. Y tomando justamente esta cita de Miller, digo que nos haces notar que el analista puede ser ese partener que respete el uso que cada paciente hace de los significantes de la época, permitiéndole el derecho al sentido. Eso claramente no tiene precio para un sujeto y para el psicoanálisis. Es nuestro oportunismo de no volvernos anticuados. No somos quienes para poner en cuestión cómo los pacientes se sirven de los significantes que la época les ofrece. En todo caso, nos enseña a que la docilidad forme parte de nuestra ética, sin perder la brújula que nos anima. Quedan así todos ustedes invitados a volverse vivos lectores y atentos partener de este libro único. Muchas gracias, André, hermosa presentación. Bueno, ahora en último lugar, el caballero de este cuarteto que ha elegido Gaby para esta presentación. Diego Tirado es psicoanalista, miembro de la ANEL, sección Cochabamba y de la MP, y es docente en la Universidad Católica Boliviana de Psicoanálisis. Bueno, Diego, te escuchamos. Gracias, Gloria. Bien, en inicio agradezco a Gaby el invitarme a participar de este evento. Es un gusto compartir el espacio con Gloria, con Inés, con Andrea y por supuesto con Alejandra Gleis, para poder compartir un poco los efectos de esta invitación a leer el trabajo de Gaby y poder decir algo al respecto a modo de presentación. Acepté la invitación inmediatamente y con mucho gusto, pues con Gaby tenemos un lazo de amistad también de años. Lo interesante es que, la conocí en la universidad, pero nos hicimos amigos cuando ella vivía en Buenos Aires. Por el psicoanálisis, por diferentes encuentros, y bueno, ahora es un gusto que ella esté viviendo nuevamente en Cochabamba y que pueda hacer ahora un trabajo en el marco de lo que es la escuela acá, la ANEL y la sección Cochabamba. Entonces, bueno, por supuesto que con mucho gusto acepté participar de esta presentación y que para mí fue un trabajo, pero un trabajo muy agradable, porque desde mi lectura, este libro constituye un aporte muy valioso, por lo menos en 3 niveles. Por un lado, está el nivel epistémico,
pero también me parece que es un aporte muy importante en lo que es la práctica clínica y fundamentalmente un recurso para pensar la política del psicoanálisis. Hay una cita que quiero leer que me gustó mucho, que me parece que sitúa la posición de Gaby en relación al psicoanálisis y lo que ella piensa de la responsabilidad de un psicoanalista. En la página 93 dice: como psicoanalistas tenemos que pensar constantemente en la subjetividad de la época en la que vivimos, pensar cómo dialogamos entre nosotros y cómo dialogamos con otros discursos en el mundo por fuera del psicoanálisis. El lenguaje que usamos muchas veces pueden tener como efecto hacernos ininteligibles para otros. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja cada época? Me parece que en ese recorte se puede situar con mucha claridad estas tres dimensiones. Lo epistémico es un trabajo que desde el inicio hasta el final muestra una rigurosidad en la lectura, en la extracción y escritura del trabajo de varios autores, pero sin perder la propia enunciación. Eso es algo que me gustó mucho del estilo de escritura, que en cada capítulo del libro vemos ese esfuerzo por recuperar las ideas centrales de los diferentes interlocutores con los que se hace el recorrido del término transexualismo, pero que además no solo se sintetiza y ordena conceptos, sino que tenemos la enunciación de Gaby que nos acompaña en la lectura. Es un estilo que no hace una devoción al conocimiento, sino que lo lleva al límite y lo agujerea con preguntas. En cada capítulo, después de revisar a cada autor y extraer las ideas centrales de esas obras, aparece una pregunta para no dejarlo como letra muerta, sino para ponernos al trabajo. No quiero hacer spoilers del libro, pero puedo hacer algunos comentarios a manera de teaser, algunos adelantos de lo que se puede encontrar al embarcarnos en su lectura. Bueno, el libro comienza con la historia del término. Es un recorrido que nos sitúa a lo largo de la historia del concepto, desde su nacimiento en la medicina, su patologización, su despatologización y su posicionamiento en la teoría de género en términos sociológicos y políticos, pero sin perder la brújula que nos da el psicoanálisis y sus principios para leer el fenómeno trans. Da una definición, pero advirtiendo que como toda definición es no toda. En la página 53 dice: hablaré de transexualidad y la definiré como el deseo de cambiar de sexo, acompañado con el sentimiento de inconformidad e incomodidad con el propio cuerpo sexual, tomando en cuenta que hay muchos matices que se escapan a esta definición, como por ejemplo que hay sujetos que se denominan trans, transexuales, transgénero, no conforme con el género, etc. Y que además no siempre quieren realizar cambios en el cuerpo, sino en cómo son nombrados. Otras veces los cambios son necesarios y no siempre tienen que ver con una cirugía de reasignación sexual. Y así hay otros elementos imposibles de categorizar. Entonces, si bien es una exploración de la historia del término, pero nos plantea de entrada esto que es fundamental para el psicoanálisis, que es reconocer lo imposible de categorizar. De principio a fin, Andrea también lo mencionaba, hay una insistencia de hacer de lo singular la brújula de lectura. En el siguiente capítulo, El cuerpo en psicoanálisis, Freud, Gaby nos lleva de la mano de Freud para pensar la sexualidad en términos pulsionales. Sitúa el efecto de separar lo biológico anatómico de la sexualidad, particularmente de la identificación sexual y la elección de objeto. El cuerpo del psicoanálisis no es el de la medicina. En ese apartado, Gaby va a situar con mucha claridad y con precisión cómo ya en la obra freudiana el concepto pulsional y la forma de pensar la sexualidad
cuestiona el binarismo que en esa época ya estaba presente, si bien no desde la teoría de género, pero sí desde lo patológico y lo normal. Y Freud toma distancia de eso. Andrea también situaba esa parte como algo que le llamó la atención. No repetir la cita porque es justamente lo que a mí también me pareció interesante de ese apartado. Posteriormente, en el siguiente capítulo, los primeros aportes del psicoanálisis, Gaby revisa los trabajos de Morel, Millot y Maleval. Hace una síntesis de esos planteamientos, situando la lectura que tiende a hacerse al respecto. Surge como elemento común la ausencia de significación fálica, pero nos hace la advertencia de que tiende a generalizarse la lectura de la transexualidad como psicosis. Entonces ahí también no es una lectura que se queda en la letra muerta, sino que puede extraer de esos planteamientos ciertas consecuencias y plantear preguntas para avanzar más allá de lo que se había establecido como hipótesis de trabajo en esas obras. Luego viene ya la parte más interesante y más compleja del libro, que es todo lo relacionado con los planteamientos de Lacan y la revisión que hace, siguiendo la brújula de los paradigmas del goce planteados por Miller, para pensar las concepciones del cuerpo a lo largo de la enseñanza de Lacan. Pasando del cuerpo del espejo al cuerpo simbólico, los efectos de la invención del objeto A, el pensar la sustancia gozante y finalmente en la última enseñanza la noción de síntoma como acontecimiento de cuerpo. Todo ese recorrido orientado justamente para poder situar eso que hace de la lectura psicoanalítica una lectura muy singular y que justamente rescata lo singular del parlante. La existencia en él de esa dimensión que Lacan llama del goce. Son diferentes momentos de la enseñanza de Lacan, pero que tienen esa brújula. Cómo hacer del goce el punto de referencia para no quedar embrollado en todas las elucubraciones que pueden quedarse en cuestiones simbólicas e imaginarias. Gaby retoma esta cita tan frecuentemente referenciada de Lacan, del Seminario 19, sobre el error común del transexual, pero lo hace justamente para poder situar una lectura precisa al respecto. No se queda en la cita, sino que eso permite hacer una lectura del planteamiento de Lacan. Entonces indica que si es un error común, eso no lo restringe al transexual. Y esto nos ayuda a pensar que algo que va a plantear en la página 136 a partir de los casos y testimonios de los sujetos trans. Dice, los casos y testimonios de sujetos transexuales nos enseñan que la relación con el cuerpo nunca es armónica y no está dada de entrada para ningún sujeto. Por esta razón, no hay garantías para tener un cuerpo todo el tiempo para nadie. Sea de la estructura clínica que sea, cada solución será singular. El encuentro con el goce siempre implica un enigma que el sujeto, en un tiempo lógico posterior, intentará significar. Si un sujeto con un malestar en el cuerpo acude a un analista, éste podría hacerse partener de encontrar su propia significación del goce y armar una solución singular en cada caso, en cada vez. Entonces, aquí el libro se vuelve un instrumento no solamente de abordaje de la transexualidad. Me parece que desde esta parte hasta el final del libro es un aporte para la clínica psicoanalítica en general, porque sitúa que el cuerpo hablante es un misterio y que los arreglos que cada parletre pueda inventar al respecto pueden servirse del dispositivo analítico. Y el analista podrá acompañar esa invención como partner. Entonces, ya en las conclusiones del libro, se puede plantear que se llega a poder abordar lo trans como fenómeno.
Es un fenómeno que puede leerse a la luz del planteamiento de la enseñanza de Lacan y que puede ayudar justamente a ilustrar cosas que pueden servir para fenómenos más allá de lo trans. En la página 193, Gaby dice: hablo de transexualidad porque no se trata de una estructura clínica ni tampoco un diagnóstico desde el psicoanálisis. Es una experiencia o vivencia en un sujeto de no sentirse acorde al sexo o al género asignado al nacer, y en algunos casos se quiere cambiar el cuerpo para el sexo opuesto. Es un significante que sigue cambiando con la época. El sujeto transexual de la época de Benjamin no es el sujeto trans de hoy. Si bien el psicoanálisis no generaliza a los sujetos bajo un significante amo, sino que va a los significantes singulares del sujeto, es necesario conocer los nombres de la época que identifican a los sujetos y que permiten dar un nombre a una experiencia subjetiva. Entonces se puede hablar de lo trans, pero no tomarlo como una categoría universal, no tomarlo como una estructura, sino como algo que requiere a un sujeto para que pueda ser articulado en su singularidad y el estatuto que puede tener esa experiencia. Gaby dice: el psicoanálisis lacaniano va más allá de ser reducido como heteronormativo y falocéntrico, sobre todo en la última enseñanza de Lacan. Más bien, el psicoanálisis aporta el registro de lo real y el goce, por lo que las lecturas que se hacen de Freud y Lacan son sesgadas si no se toma en cuenta este registro. Parece que ahí justamente se ubica el lugar y el aporte del psicoanálisis a lo que es el debate de la época, pero insisto en esto, sin perder los principios que rigen su práctica. Entonces, para finalizar, además de felicitar a Gaby nuevamente por la publicación de su trabajo, resaltar algo que me pareció muy importante en relación a nuestro trabajo y responsabilidad como practicantes del psicoanálisis. En esto hago eco de las palabras de Inés, que es no reducir el psicoanálisis a una teoría, sino mantener la dimensión de la práctica y la orientación por lo real, que da cuenta de la singularidad del parletre. Incluso en un esfuerzo de formalización, como es una tesis universitaria, es posible, como Gaby nos lo muestra en su libro. Mantener las preguntas abiertas como esfuerzo por reinventar el psicoanálisis y mantener vivo el deseo de saber, sin la aspiración a decir la última palabra que cierre una verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. A ver, silenciate, así nos tenemos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, para los que lo hemos leído yo varias veces, estas claves de lectura están sumamente esclarecedoras y ayudan a tener una lectura, pero ya desde otros aspectos, ¿no? Y para quienes no lo leyeron, bueno, son buenos anzuelos, digamos. Así que han tirado muy buenos anzuelos para quienes no lo han leído. Pero bueno, a mí me gustaría escuchar a la que generó que estemos hoy aquí, y yo creo que a ustedes también, así que Gaby, nos gustaría escuchar tu linda enunciación y ver tu linda cara, si andás por ahí. Sí, aquí estoy. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Glo, muchas gracias. Bueno, agradecerles mucho Inés, Andre, Diego, Glo, y por supuesto a Grama Ediciones, ¿no? Alejandra Agleis, muy agradecida. Conversando con Glo sobre esta presentación, yo le decía que me parecía un sueño hecho realidad, y que haciendo la tesis, que me tomó años hacer la tesis, nunca pensé que iba a convertirse en libro cuando lo hacía, ¿no? Y también quería comentar que, bueno, que a veces es difícil concretar una tesis, ¿no? Ya la tesis de licenciatura, después la tesis de maestría, uno lo encuentra a veces difícil, pero creo que cuando encuentra uno un tema que le apasiona, ¿no? Creo que
Inés, André, Diego han podido contar mi apasionamiento con el tema, hay algo en uno que lo urge a escribir y a seguir investigando y a plasmarlo en un escrito, ¿no? Es algo que va más allá de uno. El deseo surge ahí y creo que permitir que ese deseo fluya y que se realice es, digamos, el trabajo de escritura, ¿no? Así que agradecerles, también contarles que para mí el libro no es algo que da final a la conversación del tema de lo trans, al contrario, es una piecita más de todos los trabajos alrededor del tema que estamos haciendo los analistas para que se pueda seguir investigando, ¿no? Y que podamos conversar, como lo dijo Diego, con otros discursos también, que podamos no solo investigar en el interior de nuestra escuela, de nuestro discurso, sino también poder conversar con otros, hacernos conocer y también ofertar, ¿no? Ofertar nuestra clínica para la población trans me parece muy importante, poder salir un poco de los prejuicios que se tienen hacia el psicoanálisis y que de alguna manera también somos responsables de eso en su origen, como contaba Diego, la historia de la patologización de la sexualidad, bueno, todo eso. Y nada, me parece eso, ¿no? Un sueño hecho realidad, sobre todo con la gente querida, nuevamente Inés, Glo, André, Diego, Alejandra, no podría estar más agradecida. Y Inés es ahora mi directora de tesis de doctorado, así que vamos por la tesis del doctorado, vamos ahí por, no sé si saldrá otro libro, pero vamos con la profundización del tema y espero que los aliente a escribir cuando les apasiona algo, a investigar, a plasmarlo. Y bueno, no sé si podemos escuchar a alguien, no sé si hay tiempo, creo que no, si hay algún comentario más. Algunos minutitos tenemos, si alguien quiere decir algo, bienvenido. Yo por mi parte, agradecerte Gaby, pero no agradecerte por convocarme acá, sino por la transmisión del entusiasmo que tenés, la pasión, que siempre es bueno cuando alguien transmite desde esa pasión, una posición completamente de analizante, podría decir, todo el tiempo preguntándote cosas, ¿no? Que me parece que es también la posición que conviene a los analistas, así que me da un inmenso placer escucharte, ha sido un inmenso placer. Yo quiero aclarar que yo no la conozco personalmente a Gabriela, he compartido infinidades de audios, de chat y demás. Ha sido una experiencia maravillosa porque ella es alguien que transmite mucho cariño. Aparte de entusiasmo, transmite calidez, y eso es algo que hoy por hoy, bueno, sobre todo para mí vale muchísimo. Así que agradecer eso también. Y las palabras de ánimo para los que aún están ahí. Y por supuesto también agradecer el aporte al psicoanálisis, porque aquellos que se animan a escribir y se animan a publicar, hacen un aporte al psicoanálisis, se hacen responsables de una enunciación, y eso es sumamente, sumamente valioso. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Zulema, que anda por ahí, que quiere decir algo. Zule, por favor. Sí, ¿qué tal? No, bueno, una alegría enorme. Conocí a Gabriela hace unos años y la felicito realmente. Las presentaciones de Diego, Andrea y Inés, aportes para seguir trabajando a partir de la lectura del libro, que es muy esperado, y sabíamos de este gran trabajo de Gabriela y su apasionamiento para pensar temas actuales del psicoanálisis. Y también quiero reconocer la alegría que me produce que esta actividad reúna colegas de Cochabamba y de Argentina a través de Grama. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguno más que ande por ahí? Rosa Liliana, desmuteate. Gracias. Bueno, yo conozco a Gaby hace muchos años. Nos conocimos en Argentina, estudiando psicoanálisis. Soy colombiana. Y bueno, súper emocionada con la publicación de su libro. Sé de su pasión por el psicoanálisis.
sé de su carisma con la gente. Entonces, bueno, nada, muy emocionada y felicitaciones, súper picada, ¿qué decimos así? No sé. Quedé súper picada con la lectura de tu libro, y bueno, pues, no, gracias Gaby por ese aporte, te felicito, realmente de corazón. Bueno, ¿alguno más que ande por ahí, que quiera decir algo? ¿Alguno más que se anime? Seguramente. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. Gaby, para vos. Mucha gente querida. Bueno, si no hay nadie más, estaríamos llegando al final de esta presentación, una presentación muy emotiva, muy cálida, ha sido un placer para mí coordinarla. Gracias a Gaby por la invitación, gracias a Ale por permitirme estar acá también. Un aplauso para Gaby, un aplauso para su libro y felicitaciones. Pueden abrir los micrófonos si quieren. ¡Bravo! Gracias, ¡Oh, gracias a todos. Acá esperamos ansiosos la publicación de la tesis de doctorado. Yo comprometo a acompañarla. Vamos, Inés. Vamos. Vamos, Inés. Bueno, un beso grande para todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva presentación de Grama. Que tengan buenas tardes. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao.